Hola, don Gusto Álvaro. saludarles. ¿Cómo están, don Álvaro? Hola. Buenas. Don ¿Cómo Víctor, están? hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, Clinton. Hola, ¿Todo bien? Mucho gusto. Bienvenidos. A la Clinton orden. de María. ¿Cómo está, mi querido Don amigo? Freddy, hola. Hola. Rolando, ¿qué tal? Álvaro, Hola, José Francisco. abrazo. Hola, Laura. Bienvenidos. Hola. Gracias por conectarse. Don Rafael. Ay, don Hola, Jorge. buenas noches. Hola, George. Muy buenas a todos. Buenas noches. Ricardo, saludos. Saludos, Hola, Marcos. gente conocida. Vamos a ver. Laurita, Francisco, Álvaro, Freddy, gusto tal? saludarles. Un placer, Marcos. También anda por ahí Ricardo. Clinton, pura vida. Tantos años. Hola. A la Rafael, orden. ¿Cómo estás? Patoni, qué gusto verlo. Todo bien. Hoy está todo el mundo por aquí, qué dicha. Jorge, ¿qué tal? Vamos, todo bien. ¿Cómo te va, Jorge? Todo muy bien, Dios gracias, muy bien. Martes a las 7 de la noche, ya son varios meses. Muchos son clientes fijos de estos ratos de atención liberacionista que tenemos sobre los temas de realidad nacional, sobre la coyuntura política, sobre temas que nos interesan de diversa naturaleza. Pero hace un par de semanas iniciamos uno que sin duda alguna es de los temas que más nos encanta porque nos permite estar más cerca de aquellos líderes de nuestro partido que aspiran a conducir en un momento como el que hoy tenemos, difícil para el país, difícil para el partido, a los liberacionistas en la próxima campaña electoral. Uno de los más carismáticos líderes que tenemos dentro del Partido de Liberación Nacional en esta contienda, sin duda alguna, es el compañero y amigo Rolando Araya Monge. Y es el que nos acompaña hoy como estrella de la noche, con el que podemos todos de una forma respetuosa, amena, con esa camaradería que nos distingue en estos espacios, reflexionar, porque cada vez que traemos a un compañero del nivel de don Rolando, traemos a alguien que nos deja enseñanzas, grandes enseñanzas, y con los cuales, con estas nuevas modalidades y este entorno de vida que tenemos digital, podemos intercambiar con muchísima facilidad preocupaciones, ideas, sensaciones, situaciones que estamos viviendo, con la esperanza que no solo los que hoy día estamos acá sumándonos en este esfuerzo, podamos apreciar de ese pensamiento y ese conocimiento, sino que también podamos interactuar en los canales que tenemos digitales, como es la página PLN 2022 y que es el canal de YouTube en el que después hacemos una grabación de la experiencia de esta noche y colgamos la información. No solo nosotros, como es claro, vamos a estar al tanto de esta programación. Desde que embarcamos a todos y les dijimos que queríamos hacer un programa con cada uno de los precandidatos, pero que solo precandidatos, los que se sintieran con ese ánimo de representar a nuestro partido, podían participar de este evento. De la prensa y todos los demás sectores anunciaron que tenemos 11 precandidatos. Yo creo que nunca hemos tenido tantos precandidatos en la historia y algo ha de estar pasando dentro de Liberación. Es un tema que no me cabe la menor duda que el compañero y amigo Rolando Araya va a tratar. Son muchos, cualquiera diría que tenemos muchos líderes en Liberación Nacional. Bueno, y líder es aquel que nos sintamos auténticamente representados en esta marcha por la precandidatura. Bueno, esa es la idea, que tengamos esta tertulia, que participemos todos, que el compañero Rolando Araya haga su exposición de 20 minutos. Todos sabemos que tiene mucho que decir, mucho que aportar. Ahí le sonaremos la campana y si se tiene que extender un poquito, pues igual. Aquí la idea es conocer más del fondo que de la estructura del mismo programa. A continuación, Adriana nos hará todas las advertencias y nos hará esa bienvenida y después procederemos al espacio Yo Presento para que se presente oficialmente nuestro invitado estelar de esta noche,
y a todos les agradecemos la compañía de aquí a las 9 de la noche. Adriana, buenas noches a todos. Buenas noches a todos y todas. La verdad es que, como siempre, deseando conectarnos todos los martes, porque así nos podemos ver. La verdad es que hace mucha falta esto. Ya lo espera uno con muchas ganas cada martes. Bueno, decirles primero que recuerden que esto no es una posición oficial del partido, que esto es un foro que organizamos 4 militantes liberacionistas apasionados de estos temas: Oscar Núñez, Federico Tinoco, Marcos Fernández y esta servidora. Y la verdad es que nos encanta poder tener este espacio porque creemos que estamos haciendo una diferencia en lo que es la política del Partido de Liberación Nacional. Estamos dándole otro enfoque para que las personas vean y valoren y tomen decisiones correctas y acertadas, ¿verdad? Porque creo que estamos en un momento donde ya no podemos pensar en divisiones. Sí, se ve porque simplemente se abrió un micrófono, sí. Simplemente creo que tenemos que tener esa madurez política de saber que el país necesita liberación nacional nuevamente en el gobierno. Entonces, por eso es este espacio. Y bueno, decirles que como siempre, don Rolando va a tener 20 minutos para exponer. Luego vamos a tener 4 preguntas que ya los compañeros las traen, 4 compañeros también, que siempre han estado en este foro, ya las traen preparadas, donde la van a realizar en 1 minuto. Don Rolando tendrá 2 minutos de réplica y luego los compañeros 1 minuto de réplica. Luego abrimos lo que son las consultas, preguntas que ustedes tengan. Vamos a leer consultas de las redes sociales, de la página obviamente del foro PLN 2022, de las redes sociales de don Rolando y de unos medios de comunicación que también se están conectando el día de hoy. Decirles que, como siempre, no vamos a compartir ni a leer mensajes ofensivos, no toleramos faltas de respeto, no toleramos malas palabras. Creo, como lo dije anteriormente, que todos tenemos una responsabilidad y la idea es que este espacio sea para eso, para que conozcamos, valoremos los proyectos políticos de cada aspirante a la precandidatura y tomemos la decisión correcta. Así que le cedo ya el espacio y el tiempo. Oscar, ¿quién va a hacer la presentación? Federico, ¿verdad? Correcto, Federico. Federico, te paso la palabra. Bueno, buenas noches, don Rolando Araya Monge es una figura muy conocida a nivel nacional. Él de profesión es ingeniero químico, pero además tiene un doctorado en educación. Ha sido una figura destacada, exparlamentario, diputado, y en el campo de la obra de construcción tiene un destacado desarrollo cuando fue ministro de Obras Públicas. Al interior del partido ha ocupado los puestos más relevantes, desde presidente de la Juventud, donde destacó mucho, y también fue posteriormente secretario general y luego presidente y director de su candidatura a la presidencia de la República. En obras publicadas, tiene más de 10 libros publicados en tópicos de capacitación, formación y también de interpretación de la realidad nacional. Y un saludo para toda su familia que lo acompaña hoy ahí presentes. Pues esas son las directrices que me dieron a mí de la presentación de la figura pues de don Rolando, que actualmente es miembro activo del directorio político de nuestro partido. Bueno, don Rolando, sus 20 minutos a partir de ahora, faltando 2 minutos, le estaré avisando y puede abrir micrófono para empezar. Todo este mute. Ahora sí, Ahora sí. muy bien. Bueno, primero que todo, a los organizadores, a Diana, a Oscar, a Federico, que me han invitado a estar aquí, ya esta es la tercera vez, muchísimas gracias.
gracias a que ahora con estas facilidades tecnológicas podernos comunicar. Les doy las gracias. Yo, francamente, ese pequeño ratito donde pasaron las imágenes de los que iban llegando, me obliga a mí a decir algo que yo no tenía pensado. Primero que lo primero que siento es mucho cariño, los quiero mucho. De verdad me emociona esto. Mucha gente no se explica sabiendo lo que pasa dentro de mí, cómo me fui yo de liberación, ¿no? Y bueno, yo he cometido muchos errores, me he equivocado muchas veces. Y es posible que si siguen esto me voy a equivocar otras veces más, ¿no? Y esa fue una. Yo llegó un momento en que no aguanté, no soporté ver cómo dirigentes y mucha gente del partido incineraba la obra de Liberación Nacional ante propuestas que yo no les veía ningún futuro. No aguanté. Pero ahora esto está muy complicado, ¿no? El país está en una crisis terrible. Esto no es tan grave como la crisis del 82 en términos económicos, pero es más grave porque estamos con una crisis política que no teníamos en aquel entonces. Esto está por colapsar. Y yo dije, bueno, ¿y dónde puedo ayudar? Solo en liberación. Aquí no hay otro lugar, otra tierra fértil, húmeda y tibia donde puedan germinar semillas de nuevas ideas. Digo, liberación, ¿no? Y es mi casa, es ahí donde están mis amigos, donde la gente que yo quiero y la gente que me quiere. Y bueno, pues aquí estoy. Yo creo que hay que hacer una valoración muy importante. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo es que en la última campaña apenas sacamos el 18%? ¿Qué origina todo esto? Bueno, lo primero es que yo creo que no estamos ubicados. Hay una gran cantidad de liberacionistas que siguen pensando que estamos en el siglo XX. Fue un siglo glorioso para la obra de liberación nacional. Y no se dan cuenta del fenómeno histórico que estamos viviendo. La historia se ha acelerado y no siempre se comprende esto. Estamos ante una disrupción tecnológica, una palabra para no decir revolución, porque es algo que ya la palabra revolución ni siquiera llega. El Internet de las cosas, las impresoras en 3D, esta posibilidad de comunicarnos de esta manera, la inteligencia artificial, la computación cuántica, las tecnologías blockchain, la educación en línea. Bueno, esto no va a quedar nada de lo que conocemos en pie. Muchos autores sostienen que bueno, si hay empresa privada y hay propiedad privada, pues, y si eso es capitalismo, pues será capitalista. Pero el sistema no va a funcionar, el sistema va a ser diferente a lo que ha sido el capitalismo. Pues bien, pues aparte de la disrupción tecnológica, retos colosales como el cambio climático. El fin, eso es un tema para tratarlo por aparte, no va a ser hoy. El fin de las ideologías, de los relatos de la ilustración, el fin de las ideologías del mecanicismo materialista, tema para tratar en otra ocasión. El mundo entero en guerra con el crimen organizado. Bueno, y hay que escoger candidato. Yo les digo con respeto a todos, porque a todos los aprecio, de todos soy amigo, no tengo conflicto con ninguno. Declaro aquí que si el Partido Liberación decide que yo no sea el candidato, yo el mismo día estoy a la orden de que gane. Yo no voy a hacer aquí ningún espectáculo como el que se ha hecho en el pasado. Pero tenemos que tener el criterio de que hay que escoger un compañero que dé las características de saber gobernar, que tenga el carácter, el conocimiento, la experiencia para hacer un buen gobierno, porque para gobernar como están haciendo esto, pues no tiene sentido. Y uno que sin duda alguna nos garantice que ganamos las elecciones, ¿no? Porque hay que ganar con alguien que tiene cualidades, pero no gana las elecciones, eso no debe ser. Bueno, para hablar un poquito del fenómeno, yo quisiera pues que todo se centrara
en la propuesta, en lo que estamos hablando, en el momento que vivimos, pero me parece que es muy importante que hagamos un diagnóstico de qué le ha pasado a este partido, qué es lo que le ha pasado. Yo pienso que se ha dado un fenómeno que yo llamaría la involución histórica. Creamos una dirigencia formidable, un aparatazo que no tiene ningún partido, ¿no? Pero se volvió en un fin en sí mismo. Ya esa dirigencia es capaz de hacer distritales y alcaldes y todo lo que ustedes quieran, pero ya no es capaz de trabajar por el partido, ¿no? Y eso, pues no será esta noche, pero tenemos que discutirlo porque hay que darle una reorientación. Y lo otro, la involución en el Estado que construimos. El Estado se convirtió en un para sí mismo, ¿no? Y se ha involucionado con su burocracia y con todo, ¿no? Hoy día no solo tenemos una crisis fiscal, que es de lo que habla todo el mundo, ¿no? No, tenemos una crisis social terrible, pero terrible, ¿no? Hay 1 millón de costarricenses sin trabajo. Y tenemos una crisis política también muy difícil. Estamos en un momento de anarquía, de absoluta anarquía. Un gobierno que tiene solo 10 diputados, absolutamente impopular y no tiene, digamos, discernimiento para saber ni siquiera dónde están parados, ¿no? Bueno, ¿a dónde empieza a habilitarse? Este partido tuvo 2 décadas gloriosas, aparte de lo que fue el gobierno de don Pepe. No tomemos en cuenta lo de la Junta Fundadora y el gobierno de don Chico, ¿no? Del 70 al 90, Liberación gobernó 16 años con 4 excelentes gobiernos: don Pepe, Daniel, Luis Alberto y Oscar Arias. Excelentes gobiernos. Fueron los años del gran ahorro. Y a partir del 90 entramos en una especie de decadencia y yo he visto esa cantidad de errores que se han cometido. Bueno, yo voy a dar mi opinión. No puedo ocultar lo que yo creo que ha pasado. Arrancamos el siglo XX, para no ir más atrás, con 2 terremotos políticos, 2 terremotos de la historia. Uno fue el escándalo Caja Fisher ICE Alcatel, que ese escándalo dejó reducido a la unidad a una estrella enana, un partido secundario totalmente. Nos golpeó a nosotros, sin duda alguna, nos golpeó, nos dejó marcados con problemas, cargos de corrupción y cosas de estas, pero no nos afectó tanto. El otro terremoto fue el TLC, que dividió a la sociedad costarricense en 2 y creó una falla geológica que aún divide a Costa Rica. Esa sí nos afectó, porque a partir de ese momento, la gran mayoría de los empleados públicos que eran liberacionistas dejaron de ser liberacionistas. No necesariamente del PAC o del Frente Amplio, no. Simplemente ahora no votan por partidos, sino que votan por candidato. Y entonces en eso hay que poner atención. Pero esto venía de más atrás, Y yo creo que nos afectó terriblemente la experiencia que fuimos sometidos. No le echo la culpa a nadie aquí. Obligados por la deuda que teníamos, la deuda pública con los PAEs, con el PAE 1 y el PAE 2 y que el PAE 3, y que fueron aprobados en gobiernos liberacionistas, y que digamos, la propaganda que le hacían era que iba a haber una gran bonanza económica y una gran prosperidad con esos benditos PAEs. Y yo no vi bonanza en ninguna parte de América Latina, ni vi bonanza en Costa Rica tampoco, todo lo contrario. Del 48 al 78 crecimos al 7% de promedio anual. Y en los últimos 30 años, si acaso llegaremos a un promedio del 4%. Bueno, encima de eso, me parece que una mala visión a la hora de ofrecer una apertura en el manejo de cuentas bancarias, de depósitos a la vista, perdimos la banca de desarrollo y eso es una cosa terrible. De los bancos que antes prestaban al agricultor, al artesano, al pequeño industrial, al gran industrial, al comercio, etcétera, ahora
se han convertido en bancos de consumo, que es la banca de consumo, que es la que tenemos ahora en el país. No hubo bonanza económica y bueno, pobreza separó el ascensor social, se creó una desigualdad enorme. Hoy Costa Rica es uno de los países más desiguales del mundo, parece mentira. Bueno, hay quienes aquí se ha hecho una especie de guerra fría de lucha de clases, porque no hay una lucha de clases típica. Cuando yo oigo a los empresarios y medios de comunicación decir que todos los empleados públicos son una partida de vagabundos, y oigo a los empleados públicos y a los sindicatos hablar no de empresarios, sino de empresarios, ¿no? Estamos gastando una enorme energía y debemos tener los conceptos bien claros porque ese es un problema que hay que arreglar. El país no puede seguir en medio de estas fracturas, que son fracturas en la estructura misma de la conciencia nacional que no permiten gobernar. El debate sobre el Estado, si es muy grande, si es muy pequeño, si gasta mucho, si gasta poco. Aquí recuerdo a Daniel, eso se me pegó desde aquella época. Cuanto más pequeña sea la economía, más necesario es un Estado fuerte. O sea, yo no veo aquí empresas costarricenses que hubieran podido hacer el ICE, ni el INSS, ni los bancos del Estado. No. Habrían sido empresas extranjeras, ¿no? Solo el Estado podía hacerlo. Pero no es lo mismo hablar de cuánto de Estado. Ahora el gran dilema es cuánto de burocracia, ¿no? Pero el reto mayor, les digo, hoy andan como estamos con la propuesta esa, una ley de empleo público y cosas semejantes. El mayor problema del Estado no es el tamaño de la planilla. El mayor problema del Estado es la ineficiencia. Eso causa más daño, más atraso, más aletargamiento de la economía que el tamaño de la planilla, ¿no? Pero bueno, hay que cambiarlo. Pero si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer la historia. Los cambios tecnológicos que vienen van a cambiar la política, la economía, la cultura, las relaciones humanas. Todo lo va a cambiar. Y el nuevo Estado será una red, no será una pirámide. Una red de comunidades, una red de municipios. Aquí, bueno, una idea que es tiene que estar como común denominador de todo lo que hablemos de un futuro Estado, es la descentralización. Este es uno de los países más centralistas de este planeta. Yo he dicho que hasta Stalin se hubiera deseado gobernar Costa Rica. Muy bien. ¿Cómo hacemos para resolver simultáneamente el problema social, el problema económico, el problema político? Pues eso pues ya requiere una propuesta que tenga la valentía y que tenga la visión que pues hicieron grande este partido. Uno de los grandes retos, posiblemente el mayor desafío, el mayor peligro que afronta la humanidad hoy día es el cambio climático. Y nosotros debemos replantearnos lo que estamos haciendo en ese campo, porque hablamos más de lo que hacemos, ¿no? Yo tengo como propuesta una serie de ideas que ayuden a tener los recursos para financiar los vectores necesarios, con la potencia necesaria, con la fuerza, la inspiración necesaria para el cambio que necesitamos. Bueno, yo tengo casi toda la vida de profesional como ingeniero químico, de trabajar en el campo ambiental y en el campo energético. Y aún así no me había dado cuenta de que este país tenía enormes riquezas minerales. Me siento a cuantificar y tomando en cuenta los nuevos hallazgos en oro en la zona de Cruzitas, que según datos de geólogos podría llegar a 40 millones de onzas de oro, que se valdría a precios de hoy 80.000 millones de dólares. Estamos hablando de aproximadamente unos 400.000 millones de dólares en riquezas minerales. Bueno, aquí la reacción del pueblo cuando se ha hablado de este tema es porque se lo dan a una compañía extranjera.
que vienen y nos dejan aquí, como iba a pasar con Infinito Gold, que nos iba a dejar el 2% solamente. Eso no puede ser. Estamos haciendo una propuesta para que esas riquezas minerales no puedan ser concesionables, que solo las pueda explotar el Estado costarricense a través de un mecanismo que lo haga eficiente y para beneficio única y exclusivamente del pueblo de Costa Rica. Estamos proponiendo concretamente tomar de ahí recursos para financiar un programa y dar a las mujeres que trabajan en labores domésticas, 400,000 mujeres, un salario mínimo. Bueno, un plan como este haría que la economía crezca mínimo a un 7% anual. A un 7% anual. Vean ustedes que este dilema que se ha creado entre prosperidad pública y acumulación privada, yo quiero recordarle a los empresarios de este país que los momentos en que más ganancias han tenido es cuando hay prosperidad pública. Eso es idea de liberación nacional que nosotros debemos rescatar y recuperar el liderazgo para la política que nace en la democracia. La política se entregó a la economía, la política sucumbió ante la economía y ahora todo es economía. Hay un economicismo que es lo que manda en el país y aquí se necesitan otras ideas y las mejores ideas que han sacado la economía adelante han sido ideas no económicas, que no fueron planteadas como parte de un proyecto económico. Bueno, es tanto el dinero que podría financiar ese gran proyecto social, podría financiar un gran proyecto ambiental y debería financiar un gran proyecto en ciencia y tecnología. Los países que no sepan la condición de gastar recursos en ciencia y tecnología no están entendiendo lo que estamos viviendo. Y nosotros lo que estamos haciendo con un ministerio que creamos hace años es un perfecto ridículo. Bueno, pienso, esta disrupción tecnológica, el cambio que vive el mundo, va a someter a la humanidad a grados de complejidad tan grandes que la opción, o me parece, lo más viable podría ser que el ser humano, con todos estos aparatos, los teléfonos inteligentes y lo que va a venir en computadoras, nos convirtamos en robots nosotros mismos. Por eso acojo con júbilo, con alegría, con entusiasmo, con fe en el futuro, de que la tendencia histórica que ya ha tomado el mundo de abrirle las puertas a que una energía femenina sea la predominante y no la energía masculina de la lógica, de la razón, del análisis, de la ciencia y toda esta cosa, sino la que promueve la intuición, la ternura, la sensibilidad, que es las características de la energía femenina, y darle con alegría, abrirle las puertas a este periodo de predominio de energía femenina, Liberación Nacional, que ha sido el partido que ha guiado este país desde 1948. Ha hecho mucho en este campo, pero ahora tiene más por hacer. Bueno, 2 minutos. Grandes inversiones en Coyol para hacer biodiesel, el aeropuerto de Rotina y otros más. Para ganar la elección y hacer estas cosas que estoy diciendo. Debemos reconocer que el dilema ante el pueblo de Costa Rica, el dilema es más moral que ideológico. El pueblo siente asco por la política y nosotros debemos escoger un candidato que no le dé miedo poner el tema de moralidad pública sobre la mesa. Si no hacemos eso, nosotros no vamos a ganar la confianza del pueblo. Y tenemos que saber cómo, ahora que ponen pactos de partidos, no creo en eso. Sí creo en pactos sociales, de volver a hacer alianzas con sectores sociales, de poder saber bien que hoy la comunicación cuenta más que la organización, que debemos montar una organización virtual y darnos cuenta realmente que en las elecciones, en los votos, el partido pone el piso, el candidato tiene que poner el techo. Y hay que ver cuál es el candidato que no solamente une al partido, sino que también une al país. Bueno, tenemos que hablar con claridad para acabar la sociedad de élites, esta sociedad de privilegios que tenemos. La humanidad entera
va a echar de lado el materialismo científico y le abrirá las puertas a una verdadera espiritualidad que recoja las viejas tradiciones religiosas y las una con las nuevas ciencias del alma, como me atrevo a llamar esto, este cambio, este avance que se está dando en la psicología. Tengo en el corazón las enseñanzas de los 4 ideólogos de este partido, Daniel, Don Pepe, Rodrigo Facio y Luis Alberto Monge, pero respiro con el aliento de los nuevos tiempos. Yo creo que aquí necesitamos nuevas ideas. Yo le digo, aspiro al liderazgo de este partido, porque estoy convencido de que, contrario a lo que andan diciendo unos cuantos pesimistas que dicen que estamos cerca de morir, yo lo veo cerca de renacer. Y el dolor que ellos perciben y nos mandan a cuidados paliativos, yo digo, son dolores de parto, dolores de parto. Me parece que el único partido que puede recuperar su ilusión de vida es el Partido Liberación Nacional, que a su vez será capaz de volverle a dar esperanza y fe al pueblo de Costa Rica, que es lo que estamos necesitando en este momento. Muchísimas gracias, los quiero mucho a todos. Muchas gracias, don Rolando. En este momento le cedo la palabra a Adriana, que me parece que hay algunos comentarios. Correcto. Bueno, tal vez si empezamos más bien por las preguntas que tienen los compañeros, las 4 preguntas que ya están, que vienen ya listas, por así decirlo. Vamos a ir como siempre en orden alfabético. Y en este caso le damos la palabra a don Manuel Carballo. Don Manuel Carballo, todos lo conocemos, presidente del Tribunal de Ética y actualmente presidente honorario del Centro de Estudios Democráticos de América Latina, CEDAL. Ya saben que, bueno, tiene un minuto, para formular la pregunta, don Rolando 2 minutos para contestar y luego don Manuel 1 minuto de réplica. Don Manuel, bueno, ahí sí, está. muchas gracias. En 1 minuto es poco lo que se puede decir, porque las preguntas no pueden ir así en frío. Sin embargo, trataré de ser lo más frío posible. Muy positivo, primero, el retorno de don Rolando Araya a Liberación Nacional. Y espero que sea que cambió de pensamiento y que ya no somos las cucarachas de antes, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, un comentario positivo, que él dio respuesta a mi pregunta porque lo respondió antes de que la pudiera hacer. En la campaña pasada, como miembro del Tribunal de Ética, como presidente del Tribunal de Ética, mi pregunta iba dirigida a todos los precandidatos antes de todos los precandidatos antes de la elección, era si respetarían y se apoyarían al que saliera electo. Y don Carlos Ricardo Benavides, hoy precandidato, me dijo que eso no le satisfacía. Una pregunta de esas no le satisfacía a don Antonio Álvarez y que por favor no hiciera la pregunta. Ya don Rolando se adelantó y dijo que él apoyaría a quien salga electo. Eso por un lado, y me alegra mucho pues pensar que Rolando es muy positivo su mensaje, y yo creo que él está convencido de que puede sacar más de los 7.200 votos que sacó en la elección de candidato a diputado. Muchas gracias. Contesto yo. Muchas gracias. Don Rolando, puede contestar. Mire, bueno, lo primero, que yo a Manuel lo quiero muchísimo y ha sido una relación de hermanos por muchos años, aunque no le hacemos mucho honor a la hermandad con lo poquito que nos hablamos y que nos vemos, pero igualmente lo siento. Pues yo a lo que me voy a aprovechar para referirme, porque aquí yo quiero contar la verdadera historia de lo de las cucarachas. En esto yo siento que fui una víctima. Despuésito de la convención, de la primera ronda, hice un recorrido por el país y llegué a un cantón en donde se hizo un pleito entre los dirigentes, acusándose de cada uno de cuánto se había robado cada quien en la campaña. Y entonces yo ahí en esa reunión dije, esto es un cucarachero, esto me da vergüenza y no sé cuánto.
Pues resulta que en la noche, en esa misma gira, me tocó San Carlos y le conté lo que pasó en ese cantón, que yo no voy a decir de ninguna manera cuál fue el cantón, y conté la historia. Y un periodista que estaba ahí en una reunión de la familia liberacionista reporta al día siguiente en La Nación que yo había dicho que Liberación era un cucarachero. Y me estaba contando la historia de lo que había pasado en ese cantón y lo que había visto ahí. Después vaya usted a aclarar esas cosas, vaya usted a aclarar. No fue posible. Pero en todo caso, Manuel Carballo sabe lo que yo amo este partido, aún en los tiempos más peleados, estaba yo más resentido y más enojado con Liberación Nacional. Aquí y fuera del país no titubeaba en decir que Liberación Nacional había logrado, o sea, que no conocía un solo partido en América Latina que hubiera hecho por su pueblo lo que el Partido Liberación Nacional había hecho por el pueblo de Costa Rica. Y lo decía con tanta fuerza y tanto orgullo, tanta convicción, y ahora pues muy convencido de que aún con toda la erosión que hemos tenido, el único suelo fértil para sembrar una esperanza para el pueblo de Costa Rica lo ofrece en este instante el Partido Liberación Nacional y ninguno otro. Muchas gracias, don Rolando. Adriana, la siguiente pregunta. Tenemos a, como siempre, tratamos de tener un representante de la juventud. Tenemos en este caso a Alejandro Hernández de la Juventud de Alajuela, estudiante de Relaciones Internacionales y coordinador del Comité de Desarrollo Humano de Young Leaders Costa Rica. Alejandro, tu pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. Primero que todo, buenas noches a todos y a todas. Es un gusto estar compartiendo el día de hoy con ustedes y darle gracias a los organizadores por este gran espacio informativo sobre las posiciones de nuestros precandidatos por nuestro gran Partido de Liberación Nacional y más que todo darle las gracias a don Rolando Araya por su participación en el foro. La pregunta por parte de Juventud es, de acuerdo a su pensamiento, ¿usted cree que nuestro Partido de Liberación Nacional tiene juventud preparada y capacitada para las próximas elecciones? ¿Y cuál sería el porcentaje de la cuota de juventud ideal en las candidaturas a diputados o posibles ministerios en un eventual gobierno de liberación nacional? Muchas gracias. Yo tengo que declarar mi desconocimiento de, digamos, cómo está la juventud liberacionista hoy día. Me tocó dirigir la Juventud de Liberación Nacional en la década de los 70s. Yo fui presidente después de Manuel Carballo y le entregué la presidencia a Marcelo Prieto, y fue esta la juventud la que yo estuve, que hizo la organización de la gran marcha de la juventud, una marcha en la campaña del 78 con Luis Alberto, de jóvenes que salieron de todos los puntos del país, desde las fronteras, hasta concurrir aquí en un grandioso, un apoteósico evento, que es una de las cosas más lindas de la historia de este país, con aquella movilización masiva de los jóvenes en todo el país. Fue el acto épico más importante después de la guerra del 48. Esa organización fue una cosa formidable. En aquel momento, la juventud era absolutamente protagónica. Pero teníamos derecho a un diputado, ahora ya eso no existe. Y pues yo les quiero decir que es necesario, dada la composición etaria del electorado costarricense, que ofrezcamos el máximo de figuras políticas en nuestras papeletas, etc. Pero yo quisiera que la juventud me dé ese gusto, ofreciéndome verdaderos líderes, verdaderos agentes de cambio que puedan ocupar los cargos, que no haya que ir a buscar debajo de las piedras porque no hay jóvenes que han salido a pelear y que van a participar. Yo quisiera ver esa juventud participando como fue la mía, y en ese momento, cuando yo vea eso, podría contestarle mejor la pregunta de qué porcentaje le daría yo a esa juventud. Muchas gracias, don Rolando. Alejandro, tenés un minuto de réplica. No sé si querés agregar algo más. Perfecto. Nada más agradecerle a don Rolando por su respuesta, y es importante notar
que realmente nuestra juventud cada día más tiene que estar más presente en los espacios de toma de decisiones en nuestro partido, y es que es importante que recalquemos que nuestros jóvenes que tienen que seguir trabajando en los grandes ideales como partido, y lo más importante es que seamos un partido que presente proyectos país como participación de nuestra juventud para mejorar nuestro presente como para mejorar nuestro futuro. Muchas gracias. Adriana, estás en mute. Ok, vamos a ver. Ahora la próxima pregunta es de Patricia Méndez, directora ejecutiva de la Pluma CR, presentadora y comunicadora. Ya, es que estaba en silencio. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, don Rolando, qué gusto verlo, de verdad. Yo sí difiero con algo que usted dijo de su discurso al final. Yo creo que el candidato no debe poner techo, al contrario, debe abrir el techo. Ya Liberación tiene mucho techo desde hace tiempos. Don Rolando, desde la convención pasada, la división interna en el Partido Liberación se hizo más grande de lo que ya venía poco a poco haciéndose. Pasaron muchas situaciones, hoy en día tenemos una fracción donde la gente no se siente representada. O sea, hay una división grande que preocupa a veces. De cara a esto, usted viene regresando al partido después de estar varios tiempos fuera y después de haber golpeado duro al partido con las críticas. ¿Cómo piensa usted? Y esa es mi consulta. Buscar una unión partidaria, primero, si podría verse tal vez rechazado por el hecho de la gente que se siente ofendida o criticada, y segundo, porque es necesaria esta unión, porque Liberación no llegará a nada sin una unión, y la división interna, como le digo, es muy grande. Entonces, de qué manera buscaría Rolando Araya poder acercar a las fuerzas de Liberación y buscar un posible gane en el 2022? Yo le tengo menos miedo a la división que surja después de la convención que lo que percibo en el ambiente. Hay mucha gente que le tiene miedo a esto. Yo como aspiro a ganar, que el juez sea el propio pueblo liberacionista que me juzgue por mis servicios, mi entrega a esta causa de casi toda mi vida y por mis errores, como está el haber medido un tiempo del partido. No le tengo miedo a eso. Yo creo que la situación que vive el país, por lo menos a los que están identificados claramente con el partido, vamos a estar unidos, ¿no? El país está ante una encrucijada histórica, estamos ante un reto histórico colosal. El país está viviendo una crisis que no solo económica y social, sino una anarquía terrible. Y yo no veo a ningún otro partido que pueda hacerse cargo de la conducción de Costa Rica que no sea Liberación. El reto más grande lo veo en cómo volver a traer los que se nos fueron, ¿no? Los que se fueron de Liberación Nacional. Yo creo que después del TLC, que fue cuando se produjo la hemorragia más grande, se nos fueron, digamos, los funcionarios públicos. Los trabajadores del Estado costarricense eran mayoritariamente liberacionistas. Como yo he estado con ellos mucho tiempo, he estado en causas muy ligadas a las organizaciones sociales de este país, sindicatos, cooperativas, desarrollo comunal, he estado muy, muy vinculado a todos ellos. Lo que me dicen es que dejaron de ser voto automático de partido y ahora votan por candidato, y que en las últimas dos campañas pues no han coincidido con los candidatos de Liberación. Liberación debe poner un candidato que atraiga de nuevo ese voto, saber qué piensan esos. Yo no creo que si les ponemos un candidato que tenga una posición más ligada a pensamiento que la gente entiende como neoliberal, no tenemos ninguna posibilidad de ganar.
o si te ponemos candidatos a los que le puedan sacar cuestionamientos morales en su vida, tampoco tenemos posibilidad de ganar. Y entonces yo pienso que ante un pueblo que tiene el tema, digamos, tiene el tema moral, la moralidad está contando más ante los ojos del pueblo que ante que lo ideológico. Pero las dos cosas pesan mucho y el candidato que ofrezcamos debe ser un candidato que no le dé miedo poner el tema de moralidad sobre la mesa en la discusión y que pueda hablar con claridad sobre sus posiciones ideológicas ligadas a los intereses más claros del pueblo de Costa Rica. Patri, ¿tenés el minuto de réplica? Ok, eso es traer la gente que se ha ido, pero ¿y la casa? ¿Cómo ordenamos la casa? Porque si la casa no se ordena, tampoco nos sirve, digamos, la gente que venga porque ya la casa ya nos está dando también la espalda. Entonces, ¿cómo unimos la casa si la casa está desunida, aunque no es la palabra correcta? ¿Puedo referirme a eso? Sí, mire, el principal problema de la casa, digamos, tenemos escaramuzas por todo lado, broncas locales por todo lado. La división entre los líderes no es nueva. Si yo contara aquí lo que viví en las peleas entre don Pepe, Daniel y Luis Alberto, dirían que lo que estamos viendo no es nada, a la par de las broncas en eso. Y las peleas internas, el problema o la ventaja que teníamos antes es que independientemente de que nos agarráramos entre nosotros, una vez que teníamos candidato, el partido se unía. Bueno, yo vi el Partido Unido en la primera etapa de la campaña de mi hermano, de Johnny, y por razones que no vienen al caso, eso se descarriló en la campaña electoral porque había un sector, ese sector de indecisos que llaman ahora, que le llaman así. Yo creo que el principal reto que tenemos, por supuesto, unirlo es fundamental, es que este partido tiene una organización de infantería anticuada, decadente, por más grande que sea, ¿no? Nosotros necesitamos tener una organización virtual, en redes sociales. Hoy la palabra comunicación cuenta más que la organización y tenemos gente que organiza pero que no comunica. Entonces hay que enseñar esas destrezas de nuevo a ese ejército de liberacionistas que saben organizar guías, saben hacer miembros de mesa, organizar el transporte y todo eso, pero no saben persuadir a la gente sobre las bondades del Partido de Liberación Nacional porque ni siquiera tiene claras cuáles son las ideas que queremos echar adelante. Yo creo que el reto está más por ahí, por el lado de dotar al partido de nuevas herramientas de combate y no solo el sentimiento de unidad que nos lo va a dar el peligro que está la patria, el peligro que está Costa Rica en este momento. Muchísimas gracias, don Rolando, Patricia. Ahora tenemos a don Olman Segura Bonilla, doctor en Economía, exministro de Trabajo, expresidente del INA, ex rector de la Universidad Nacional. Buenas noches, don Olman. Su pregunta. Muchas gracias, Adriana, y a todos los que organizan estos eventos y saludes a todas y todos los amigos liberacionistas y desde luego a Rolando mi alta estima y muy inspiradora sus palabras iniciales. Yo tenía una pregunta relacionada con una de las pasiones que tengo, que es la educación. Sin embargo, me voy a ir a otra que es la segunda pasión, que es la parte económica y de entender el trabajo y el empleo. Entonces, mi pregunta va alrededor de ese tema, Rolando. Teníamos desde antes de la pandemia más del 12% de las personas desempleadas y buscando trabajo. Ahora teníamos un 24%. Estamos relativamente felices porque bajó a 20%. Eso significa alrededor de 500,000 de personas sin trabajo y buscando empleo, más otro 500,000 en la informalidad un millón en la informalidad y otro 500,000 con jornadas de menos de 40 horas. Esto nos lleva a la pobreza, nos lleva a la escasez y tenemos un desastre realmente porque el gobierno actual ha presentado cuatro
planes de reactivación y ni uno solo ha funcionado desde que empezó el gobierno. ¿Qué hacer, Rolando? ¿Cuál sería su propuesta para dinamizar el mercado de trabajo, para reactivar a las empresas, tanto las empresas privadas como las cooperativas, las asociaciones, los grupos que generan empleo y que generan trabajo, que pueden ser trabajo, emprendedurismo o bien empleo? Es fundamental para poder llevar arroz y frijoles a las casas. Gracias. Con mucho gusto, Olman. Vea usted que estamos aquí en un corre-corre, porque el Fondo Monetario nos ofrece 1.750 millones de dólares, y aunque digan que no ponen condiciones, pues estamos viendo que en la realidad no es así, que no nos lo van a dar así nomás. Solo la finca Cruzitas, que son 130 hectáreas, ¿no? Solo esa finca tiene en oro 5.000 millones de dólares. Que eso está inscrito en bolsa. Son reservas probadas, no probables. Reservas probadas. Digamos que extraer ese oro costaría, digamos, 1.500 millones de dólares. Quedarían 3.500. Bueno, la propuesta que estamos haciendo, un grupo de economistas y de ingenieros, es que el Banco Central compre ese oro a futuro, ¿no? Y emita en colones esa suma y se le entrega al gobierno en este momento para mitigar la crisis. Pero resulta que, según el Colegio de Geólogos, hay solo en la zona que va entre San Ramón, Miramar y Avangares, más lo que hay en otras partes del país, ellos tenían una suma de más o menos 40.000 millones de dólares en oro. Y después, bueno, ya ahora sabemos que hay platino, que hay rodio, que hay paladio, que hay una cantidad de minerales. En la zona de Cruzitas hay una zona de 296 kilómetros cuadrados que, según las aforaciones, los aforos más recientes, hay 40 millones de onzas, son 80.000 millones de dólares. Nosotros estamos proponiendo inyectarle a la economía nacional por lo menos 3.000 millones de dólares en programas sociales. Eso haría, Olman, usted saca el lápiz y hace los numeritos, 3.000 millones de dólares adicionales, pues con un Producto Interno Bruto de cercano a los 60.000 millones, 60 billones en inglés, ya que hablamos de dólares, pues sería como 5% más el crecimiento que produce más leche, más café o las cosas que van creciendo, pues estaríamos con un país que puede crecer sobre esa base a un 8% anual. Un 7, póngale. Al 7% de crecimiento anual, este país pasaría a tener un ingreso por habitante en 10 años de $35.000. Pasaríamos a ser un país de altos ingresos, y usted sabe mucho mejor que yo que esa demanda agregada, que es real, no es emisión inorgánica, dinamizaría la economía y dinamizaría el empleo. No me da miedo a mí. Yo, francamente, me duele ver cómo el actual gobierno echó atrás el aeropuerto de Orotina. Perdón, las posibilidades de este país con el turismo asiático son gigantescas. El turismo mundial es mucho más que lo que podemos tener aquí. Igualmente, estoy convencido de las bondades de un proyecto como el Canal Seco, que lo tienen parado uno y otro gobierno y otro gobierno. Y creo que un proyecto de siembra de oleaginosas en Guanacaste, o sea, estoy hablando de 200.000 hectáreas. Cada hectárea de oleaginosas como el coyol y la jatropha producen $9.000 por hectárea al año. O sea, eso es 3 veces lo que produce el café a buen precio, ¿no? La bonanza que vendría en el Pacífico Seco sería enorme. Y yo no le tendría miedo en utilizar todos los recursos de que dispone el Estado costarricense para inyectar eso y hacer crecer esta economía, pues muchísimo más, a tener crecimientos como los que tienen las economías asiáticas o han tenido en los últimos 50 años las economías asiáticas. Muchas gracias. Tengo un minuto, ¿verdad, Adriana? Sí. Sí, señor, eso le iba a decir, el minuto de réplica. Gracias. Un par de observaciones, Rolando, para que se refiera a ellas. Me encanta esta idea de la siembra de oleaginosas y el Canal Seco, y me imagino que eso
se podría financiar con esos fondos que usted está diciendo, de explotación del oro. Yo estaría de acuerdo, desde luego, que tiene que hacer una explotación sostenible, una explotación que cuide el ambiente, pero sí habría que pensar y repensar, porque no es solamente venderle al Banco Central a futuro, porque de nada hacemos que el Banco Central inyecte 3.500 millones de dólares a la economía. Lo que va a causar es una inflación gigantesca, pues, desde luego que lo va a inyectar en colones, si no hay una actividad real de la economía. Tienen que generarse empresas, empleo, asociaciones, cooperativas, trabajando con cosas reales para que de verdad el Producto Interno Bruto crezca. Entonces, tengamos claro que no se trata nada más de que el Banco Central ponga la máquina a funcionar o que acepte la explotación del oro, sino que realmente hay que hacer que la economía de verdad genere y produzca. Y termino diciendo, yo creo que hay que aprobar el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Desde luego que no estoy tan de acuerdo con varios de los proyectos tal y como están redactados, pero si no, no llegamos ni siquiera al 8 de mayo. Habría que recoger los escombros del país. Tal vez se refiere a eso. Con mucho gusto, Olman. Lo de 3.500 millones de dólares es solo crucitas y es pues para tener cómo atender la emergencia en que está el país en este momento. La idea que nosotros tenemos es titularizar, que dicho sea de paso, se nos ha adelantado un diputado, Jonathan Prendas, y ha presentado un proyecto de titularización de las riquezas minerales del país. Pues no tiene las ideas nuestras, digamos, de qué usarlo. Nosotros estamos con la idea de que solo lo puede hacer el Estado, que no haya concesiones, que sea única y exclusivamente para programas sociales. Esa producción podría arrancar en unos 3 años, y ya a niveles altos. Es producción real, no la compra a futuro sería únicamente para el oro de crucitas. El otro oro se financiaría en el mercado internacional, etcétera, colocando los títulos que emitamos en el arranque, porque ya a los 5 años va a haber producción suficiente para sostener el gasto que nosotros vamos a ejecutar. Marcos, no sé, yo tengo unas preguntas específicamente de las redes sociales que han hecho en las páginas de don Rolando Araya. No sé si pasamos a esas o pasamos a las consultas del Yo tengo del dos Zoom. medios levantadas. Podríamos pasar a las consultas. Podríamos hacer Ok, un intercalado. ok. Mario Retana nos levantó la mano hace un ratito y pues le cedo en este momento el espacio. No sé si anda por ahí o ya se salió. Porque vi la mano. Sí, gracias. Lo que quería saber es cuál era la opinión de don Rolando en cuanto a lo que es el acuerdo actual del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, todos los proyectos que él ha dado son proyectos positivos para el país, pero tenemos que ser pragmáticos y yo he sido seguidor de Rolando por su pragmatismo. La gente está desempleada, la gente necesita que comer, la gente necesita salir adelante. ¿Cuáles son 4 acciones, incluyendo la negociación con el Fondo Monetario, que debemos de tomar como país? Bueno, primero que todo, yo pues, coincido igual que Goldman, no veo ningún inconveniente en hacer un acuerdo con el fondo. El Fondo Monetario hoy, con todo el que quedó satanizado de lo que hicieron en los años 80 y 90, tiene un pensamiento distinto. Pero bueno, si nos sirve, por lo menos nos pone un puente para tomar algunas otras medidas. Pero el acuerdo que tiene el gobierno yo no estoy de acuerdo. Yo francamente objeto lo siguiente.
Primero, creo que no es necesario y además no es conveniente. Yo comparo la economía nacional con una vaca hambrienta, famélica, enferma. Esa vaca lo que necesita es pasto y no que la ordeñen, ¿no? O sea, no da para pagar impuestos. Aquí lo que necesitamos es reactivar la economía nacional. Pero sí creo, por ejemplo, que el gobierno dice que en el cobro de los impuestos, o perdón, de la evasión y todo eso, pues que tiene un programa de computadora que van a sacar a licitación y que no sé cuánto y que vale 150 millones de dólares. Nos va a llevar 10 años en eso. Ya tenemos experiencia en esas cosas. Yo tuve una experiencia cuando fui ejecutivo municipal de San José y planteé una tercerización del cobro de los impuestos o de la mora de la gente que no pagaba los impuestos en la municipalidad. Y en 2 años cuadrupliqué los ingresos de la municipalidad de San José solo por ese motivo, ¿no? Bueno, yo propongo una tercerización del cobro de impuestos, especialmente de la evasión, cuando hay sospechas de evasión, de la tributación directa. Ahí veo que proponen que CONAPE, no estoy de acuerdo en eso. Primero, son cosas menudas. Yo creo que se podría hacer un arreglo con las organizaciones de los trabajadores, solidaristas, sindicalistas, todo. Yo prefiero más bien que se le venda un 40% del Instituto Nacional de Seguros a los fondos de pensiones. Ahí hay plata, pero mucha plata, ¿no? Y entonces eso sí resuelve. No CONAPE, a pellizcos no vamos a arreglar eso. No estoy de acuerdo en ponerle impuestos a las zonas francas. No porque no crea que deban grabarse, sino porque me da horror poner esto en manos del PAC. Esto es un tema delicado. O sea, si lo hacemos mal, o sea, perfectamente podríamos perder ese rubro de la economía nacional. Me parece que renegociar la deuda interna, los datos se han publicado, las instituciones públicas tienen superávits que los tienen en bonos del gobierno central por 24.000 millones de dólares, ¿no? Ninguna de esas instituciones se hizo para que tuviera lucro. Esas son ganancias que tienen o plata no gastada. Esa plata, eso debe pasar al gobierno central en todo lo que se pueda para bajar la deuda. Esas son otras medidas que podríamos tomar. Yo no veo por qué, si el INA no gastó la plata y tienen 30.000 millones de colones en bonos, no. El INA se hizo, aquí tiene el 1% para que eduque y gaste la plata en educación, no recortando cupones. No, eso me parece a mí que el gobierno central es un tugurio en medio de un barrio de lujo. Todas las instituciones, todas tienen plata, todas tienen sobrantes, y bueno, y eso hay que arreglarlo y arreglar la deuda interna. Bueno, yo... ¿Un tiempo, Rolando? Sí, bueno, además, sería más cuidadoso porque, vea usted, yo he estado viendo publicaciones, ciertamente los privilegios en pensiones y en sueldos altísimos, eso hay que corregirlo. Pero esta cosa que está empezando a peinar a todo el sector público, no estoy de acuerdo. No todos los empleados públicos tienen esos privilegios. Muchas gracias, don Rolando. En esta sección les recuerdo que no hay réplica. En este momento le doy la palabra a Federico Tinoco, que nos la levantó hace un rato. Federico, tu minuto para hacer la consulta. Buenas noches. Aprovechando su experiencia, don Rolando, y conocimiento de la realidad actual, ¿cuál debe ser la futura fracción que debe tener el Partido Liberación? ¿Cómo debe ser la característica de esa fracción? Porque un comandante en jefe que va a dirigir el país necesita motores realmente trascendentales en lo que es ese foro. La otra pregunta que tengo es que ahora estamos, por supuesto, en una confrontación con la ley de empleado público, que si la aprueban como está, pues fácilmente la sala constitucional se la va a traer abajo. ¿Qué alternativa tiene usted actualmente para esa confrontación en la ley de empleado público? Para ver si
tenemos un norte apropiado. Bueno, Federico, en cómo deben ser los diputados, si yo fuera Daniel Uber con el Partido de Liberación, con una asamblea de 70 delegados, con el liderazgo que Daniel tenía, pues Daniel prácticamente los escogía a dedo, ¿no? Y se votaba y se contaban los votos y todo, pero prácticamente era lo que él iba marcando. Pero Daniel era respetuoso y conocía muy bien a quién poner por Limón y a quién poner por aquí y a quién poner por allá. Luis Alberto fue más cauto en eso, en no intervenir demasiado él en decir quién va y quién no va. Ahora el candidato no tiene tanto chance, no tiene tanto es más. Ahora, de acuerdo con el último cambio, solo va a tener un diputado nacional, porque estábamos con el problema de que Desamparados, Cantón Central de San José, Pérez Celedón, Goicoechea, cantones muy grandes, tienen 20 años de no tener diputado, y eso nos ha afectado electoralmente. Bueno, aspiraría a que los que vayan sean gente que realmente llegue con el espíritu de servicio más alto, con la valoración de lo que significa el trabajo en equipo, de trabajar unidos, no fragmentarse en pequeños grupos, y que tengan una clara formación en las ideas del gobierno, en las ideas del partido, en una formación, digamos, que antes llamábamos ideológica. Usemos el mismo concepto, porque no podemos llegar con la dispersión que tenemos. Tenemos una enorme dispersión. Aquí hay gente que están muy a gusto con que la economía haya desplazado la política, y otros que no. Bueno, yo no estoy con esa teoría. A mí me parece que debe reconcebirse el planteamiento de liberación. Yo sé que las ideas socialdemócratas del siglo XX, que fueron tan mágicas, que depararon tanto bienestar, no pueden calcarse en el siglo XXI de cara a la cuarta revolución industrial. Aquí se requieren ideas nuevas, pero los que vayan deben conocer, deben tener por lo menos una mínima formación ideológica. Y en cuanto a la ley de empleo público, yo primero creo que aquí eso se va a complicar. Me parece que un tema como ese, en un año electoral y con las ideas que lleva ese proyecto, esto no le veo posibilidades de salir. Y aquí hay que sustituir, en lugar de eso, porque lo que están poniendo es porque el gobierno se ahorre una cantidad de recursos. Me parece que habrían otras ideas. Y veo me veo con alegría que se esté produciendo algo inusitado, un acuerdo entre UCAEP y los sindicatos. Esperemos a ver qué van a decir ellos, porque no le veo mucho futuro al proyecto actual, al proyecto que tiene el gobierno. No le veo futuro, francamente, y además no creo, o sea, no comparto por lo menos que se haga una tabla rasa de tal manera que los salarios sean sancionados hasta niveles bajos, porque si solo van a tocarse los salarios más altos, eso no va a producir mucha plata. Esto no tiene sentido, no tiene sentido. Creo, sí, de que hay que regularlo. Yo no estoy de acuerdo con los abusos, no estoy de acuerdo con algunos de los pluses que son relativamente abusivos y distorsionantes, pero no creo que este sea el momento en que se pueda discutir una cosa tan delicada como esa en el ambiente político en que estamos. Vamos a hacer intercalado de las diferentes plataformas. En este momento tenemos 3 preguntas de la plataforma Zoom, así que le doy el pase a Oscar. Don Rolando, nos dice don William Barrantes, hace una reflexión y después una pregunta. Dice, el crecimiento económico y luego el desarrollo se debe financiar con los recursos que dispone el país y que financie en un poderoso programa social. ¿Qué haría con los otros recursos que dispone el país en el campo del turismo, la producción marina, industria marina, en concordancia con el alma de Costa Rica? ¿Qué haría para poner a Costa Rica en camino con el desarrollo sostenible? Miren, industria marina, Adelante, Rolando. Uno de los proyectos que no mencioné es que
de una vez por todas, este país debe parar este abuso. Aquí están sacando 150 millones de dólares al año en atún y lo que pagan son 4 pesetas aquí y nos dejan una parte de la producción. Están pescando en aguas territoriales de Costa Rica. Y allá ese concepto ya cambió. Nosotros tenemos 200 kilómetros de aguas territoriales. Y a mí me parece entonces que lo que debemos decir es que puede pescar el que entregue el atún aquí. Eso crea 10.000 empleos en Punta Arenas. Solo las enlatadoras y todo el procesamiento y los barcos y el tratamiento de los barcos, ya eso es muy grande. Pero estamos hablando de desarrollo sostenible. Aquí creo que el país necesita hacer ajustes muy grandes. Con todo y lo que estamos hablando, cada año se está consumiendo más petróleo, más hidrocarburos en general que el año anterior, ¿no? Y van nuestros presidentes a recibir aplausos en Naciones Unidas con lo que hace el ICE, porque el ICE sí, en efecto, es muy meritorio de que la electricidad de este país la generemos en un 97% con recursos renovables, pero sigue aumentando el consumo de los combustibles. La manera de corregir eso es sembrando este proyecto de sembrar 200.000 hectáreas de oleaginosas, particularmente jatrofa y coyol, que podrían suplir una gran cantidad, es un producto enorme, o podrían pensarse en todavía más de 200.000 hectáreas, porque la industria de la aviación en el mundo está siendo forzada a cambiar el jet fuel de hidrocarburo por jet fuel, por biojet fuel, por bioqueroseno, y nosotros podemos producir eso aquí en Costa Rica. Para decir apenas 2 ideas de las cuales podrían cambiar radicalmente y hacernos efectivamente carbono neutrales. Muchas gracias, don Rolando. Vamos a sumar 2 preguntas que van en el mismo sentido. Una que hace don Vladimir Quiroz, dice, don Rolando, ¿existe alguna propuesta donde se pueda reinventar Recope? ¿Costa Rica tendrá la capacidad de convertir Recope en una planta de producción de hidrógeno? ¿Tenemos la capacidad? Y hace otra consulta Cynthia Small que dice, don Rolando, desde Limón, ¿cuál sería el destino de Habdeba, Recope y del CNP en un probable gobierno suyo? Adelante, don Rolando. Miren, en cuanto a Recope, la idea yo me opuse a la refinería china, ¿no? Combatí eso, me parece que era antiambiental, ¿no? El país se iba a ver obligado por 30 años a seguir consumiendo petróleo para la flota de vehículos, pudiendo suplir los combustibles de manera digamos, con biocombustibles. Entonces, si teníamos una refinería, pues no se podía hacer así. Yo no comparto el criterio que tiene mucha gente de que Recope es una institución absolutamente ineficiente. Yo no tengo actualizados los datos, pero yo recuerdo en tiempos de Gilbert Brown que hicimos las cifras, y aún con todos los abusos que hay reconocibles que habían en la convención colectiva, los servicios personales pesaban solamente menos de un 5% en el costo de los combustibles. Eso no era nada, ¿no? Eso no era nada. Y bueno, y también quitando los impuestos, comparamos los precios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y Costa Rica resulta ser el más barato, ¿no? O sea que no estábamos hablando correctamente. Yo, francamente, estimularía a Recope. No estoy de acuerdo con lo del hidrógeno. Yo estudié eso, trabajé en eso, por años me dediqué mucho a lo del hidrógeno y no le veo futuro a eso. No puede competir con las baterías que están cada vez más baratas. Y luego, bueno, en Habdeba, a mí me parece una barbaridad que este país esté aguantando lo que está haciendo APM Terminal. O sea, se hizo, un caso, para mi juicio, un atropello hasta la propia constitución política para otorgar esa concesión, y resulta que ahora es más lento y más caro que lo que tenía Habdeba. Y no es solo eso, sino que el poquito de carga que estaba manejando Habdeba se lo dieron a APM Terminal. No, es una conducta me duele que sea Dinamarca, un país que admiro tanto, que APM es una transnacional danesa, pero bueno, aquí esto hay que plantear un conflicto.
y no lo digo porque se quejen los trabajadores, es que hasta los empresarios dicen que ha sido un atropello lo que ha hecho APM Terminals, y yo no estaría de acuerdo en dejar eso así. Me parece con todas las críticas y con todos los abusos y con todas las huelgas, lo hacía más eficiente Hamdeba. Eso hay que reivindicar. Y después, bueno, el Consejo Nacional de la Producción, si es para hacer lo que está haciendo, es mejor cerrarlo. Si es para eso, ¿no? Pero yo pienso que habrá ideas para encargarle otras funciones al Consejo Nacional de la Producción en las cuales no se ha pensado. En este momento, pues sería largo empezar a especular sobre lo que podría ser eso. Pero si es para hacer lo que está haciendo, no tiene sentido mantener una institución de esas. Bueno, muchas gracias. La sección de Zoom pues, está concluido. Vamos para un momento. Nos queda, Marco, una más. Don Rolando, buenas noches. De ganar las elecciones, usted promovería, francamente, se hagan los estudios necesarios para demostrar la eficacia del dióxido de cloro, que ayudaría muchísimo a la salud pública del país. Esta pregunta la hace Javier Malca, presidente de Clínicas Sin Fronteras y desde Medellín. A mí me parece absolutamente anticientífico que, teniendo la evidencia que ofrecen decenas de miles de médicos en todo el mundo, con evidencia incontrastable sobre la eficacia del dióxido de cloro, que no se esté investigando. Yo, por supuesto, voy a ser respetuoso de las normas, las reglas, de lo que hay, y aún siendo presidente, yo no voy a imponer que se establezca, que se legalice el dióxido de cloro como hicieron en Bolivia, a menos de que la Asamblea Legislativa lo quiera hacer. Pero sí me comprometo a que se hagan las investigaciones, que se hagan. Eso no cuesta nada. El dióxido de cloro ha probado ser absolutamente inocuo, más poco peligroso una Coca-Cola que el dióxido de cloro, y tiene una eficacia probada en todo el mundo. Bueno, lo científico, lo auténticamente científico es probar. Bueno, y es lo menos que podemos hacer en este país. Muchas gracias, don Rolando. Yo desde hace 6 meses lo tomo y la verdad me siento muy bien. Quería hacerle una última pregunta. Mire, la semana pasada tuvimos a Antonio Álvarez y anteriormente a Antonio tuvimos a Guillermo Constenla. Antonio decía la semana pasada, haciendo una reflexión, no sé de dónde sacó la información, pero él mencionaba que él tenía fuentes fidedignas de que José María Figueres no iría a presentar su nombre. Yo asocié la expresión de él y sus fuentes con un comentario que de previo él había hecho unos meses atrás, en el que manifestó en algún círculo que si José María Figueres se presentaba, él presentaría su nombre. Contrario censo, pensé que si no se presentaba José María, él tampoco se presentaba. Él habló sobre la necesidad de en tantos candidatos buscar un candidato de consenso. Y manifestó que de encontrarse un candidato de consenso, él retiraba el nombre de él. ¿Qué criterio le merece a usted eso, don Rolando? ¿Usted está también pensando en la necesidad que de 11 salga un candidato de consenso? ¿Estaría de acuerdo con que salga ese candidato de consenso que no sea usted y aceptarlo? Bueno, eso sería muy bonito, pero no lo veo posible, ¿no? Yo, francamente, no veo. Yo tengo muy buena relación con don Antonio. Ayer hablé con él, nos reunimos un buen rato, compartimos mucho sobre lo que estamos viendo en el país y en el partido. Y hace un par de semanas tuve una larga reunión con José María. Y francamente, no lo estoy viendo. Tampoco creo que José María no decida meterse. Lo veo no muy convencido, pero me dijo que se iba a meter, ¿no? Yo le dije claramente que la duda que yo tenía era sobre sus posibilidades de ganar las elecciones. O sea, que tiene posibilidades de ser candidato, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las posibilidades que tiene, las circunstancias en que él está de ganar las elecciones? Y eso lo digo para cualquiera, ¿no? Me parece que el partido debe escoger un candidato que lo primero es que tenga capacidad, experiencia, ideas, liderazgo y carácter para ser presidente de este país en medio de la crisis en que está. O sea, no podemos poner a cualquiera para que vaya a ser un gobierno igual que los gobiernos del PAC. Y segundo, un candidato que le dé la máxima garantía al partido de ganar las elecciones, de poder unir sectores de este país para que le den el voto a Liberación Nacional.
Bueno, yo no estoy seguro de que sea más sabio el consenso sobre el escritorio que la votación del pueblo de Costa Rica. No estoy seguro de eso y estoy preparado para ir a la convención. Gracias, don Rolando. Continuamos con el espacio de redes. Adriana. Perfecto. Aquí tenemos ya 3 preguntas de las redes sociales de don Rolando. Voy con la primera. Don Rolando, dicen, ¿qué opina de las pensiones de lujo? ¿Usted renunciaría a su pensión de lujo? ¿Cómo renunciaría? Yo no tengo pensión ni de lujo ni de no lujo. No. Bueno, qué dicha que lo aclara. Sí, yo tengo derecho a pensión desde hace 8 años, por varios días. Yo fui diputado del 74 al 78, cuando eso, todos los diputados teníamos derecho a la pensión de Hacienda, que son una de las pensiones más criticadas por los costarricenses. Ahora ya les han puesto muchos impuestos. Resulta que me informaron de que tengo derecho, porque fui ministro de Obras Públicas, a otra pensión también de lujo. Y tengo 35 años de cotizar al magisterio como profesor de la Universidad de Costa Rica, que si me pensiono con un sueldo alto, sería de lujo también. Y entonces yo dije, no cojo pensión. Mientras yo tenga fuerza para ganarme la vida de otra manera, no quiero pasar por la pena de que me digan que yo soy un pensionado de lujo. Así que no tengo pensión y estoy de acuerdo en grabarlas, en quitar ese odioso privilegio que avergüenza a la nación costarricense. Pues aquí mismo vuelven a preguntar y dicen, ¿de qué vive Rolando Araya? Mire, yo desde, digamos, para decir, los últimos 20 años, me asocié con mi hermano, teníamos un proyecto en Playas del Coco y aprender a hacer cosas. Y nos ha ido bien con desarrollo urbanístico. Tengo ahí todavía, digamos, ya desarrollamos la primera etapa, ahora estamos con la segunda etapa, la desarrollamos, hacemos las calles, hacemos la luz y vendemos lotes. Tengo otro proyecto en San Ramón y estoy pensando en proyectos en otras partes. Tengo una finca que no me produce nada en Siquirres y un proyecto, una finca que compré que vale mucho al frente del lago Arenal. La compré hace 40 años a medias con unos amigos. Y bueno, de vender porciones de esos terrenos, pues me han deparado suficientes ingresos para sostenerme. Aparte, soy consultor internacional y ahora pues muy venido a menos la actividad, pero por lo general eso me ha producido ingresos en el pasado. Muy bien, tenemos otra pregunta. Dice, si usted ya estuvo en la política y tuvo la oportunidad, ¿por qué cree que ahora sí puede salvar a Costa Rica? ¿Por qué debería elegirlo a usted? Mire, yo estuve de diputado del 74 al 78. Fui ejecutivo municipal de San José del 78 al 80 y ministro de Obras Públicas del 82 a enero del 84. Hace 36 años no tengo un puesto público, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de lo que hice como diputado, como ejecutivo y como ministro de Obras Públicas. Yo creo que la obra que hicimos en el gobierno de Luis Alberto Monge no ha sido superada, ni siquiera va a ser superada por lo que dicen que está haciendo este gobierno. Hoy día, eso han pasado 36 años. Tenemos nuevos retos, nuevos desafíos, nuevos problemas que resolver. Si usted quiere, cuando quiera, hablamos de cuáles son las soluciones. Pero yo no puedo usar mi experiencia de hace 36 años para resolver los problemas de hoy. No voy a hacer lo que hacen, lo que estamos haciendo con la educación, que estamos educando niños y jóvenes para vivir en una sociedad que ya no existe. No, yo no quiero hacer eso. Si quieres, hablamos de las ideas. Mi aliento respira con las ideas de los nuevos tiempos. Yo estoy en los nuevos tiempos y esto requiere ideas nuevas, distintas, no las de antes. Voy a leer un comentario y luego otra pregunta más. Dice, buenas noches, don Rolando. No solo usted se ha equivocado, todos los liberacionistas nos hemos equivocado en algún momento por no apoyar al partido. Tenemos también conectadísimos con nosotros a compañeros y un medio de comunicación local, el cual pues desde que iniciamos con
con estos foros han estado conectadísimos, compartiendo en las redes sociales de ellos y obviamente compartiendo la señal. Vamos a ver un momentito, ya les tenemos varias, pero hay una que sí nos llamó mucho la atención. Ok, saludos para Radio Onda Tica y ellos están ondaticaonline.com. La pregunta, don Rolando, es la siguiente. Si el tema de las pensiones, vamos a ver. Voy a repetir los aspirantes. Un momentito. Es que como están live, entonces nos las van pasando. Y nos las van pasando. Ok, dice, ¿cuál es su planteamiento en relación a los sistemas de pensiones y particular al de invalidez, vejez y muerte de la caja del Seguro Social para fortalecerlo, más que todo? Mire, esa pregunta es mucho más importante que lo que aparenta. Según lo que yo estoy viendo publicado por todas partes, hay datos que, bueno, pueden sonar especulativos, que dicen que en el siglo XX la esperanza de vida pasó de 40 años a casi 80 años en el mundo. Y que el siglo XXI va a volver a duplicar la esperanza de vida. O sea que vamos a vivir 160 años, según lo que dice eso. Yo no sé si llegaron a 160, pero sí veo bastante posible que el ser humano llegue a vivir 120 años. Entonces, si las personas se pensionan a los 60, 65 años, pasarían recibiendo pensión. Eso va a reventar todos los sistemas de pensiones, ¿no? Hay que sentarse y discutir este desafío con los trabajadores, con los empresarios, etcétera, porque este es un problema que hay que verlo con anticipación. Entre tanto, entre las ideas que tenemos está el utilizar los ingentes, los cuantiosos recursos que tienen nuestras riquezas minerales, no solo para el proyecto de mujeres, que ya expliqué, de pagarle un salario mínimo a 400,000 mujeres en este país, ¿no?, que trabajan en las casas, sino meter un fuerte refuerzo al sistema de pensiones. Pues si no reforzamos eso, esto va a colapsar. Y considero con mucha seriedad el proyecto de Walter Cotto, de pensión consumo, que podría dar cuantiosísimos recursos para reforzar los sistemas de pensiones. Muchísimas gracias, don Rolando. Por ahora esas son las preguntas. No sé si hay más preguntas en el chat de Zoom. Tenemos dos manos levantadas. Ok. Una es la de Luis Esquivel y la otra de Pavel, y con eso estaríamos concluyendo de este lado. Don Luis, su minuto para hacerle la consulta a don Rolando. Ok. Primero, muy buenas noches. Don Rolando, usted es una persona de muchas ideas y mucho pensamiento, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en el partido, ¿verdad? Pero yo voy a ir va a ser más concreto. Dígame una cosa, don Rolando. En un posible gobierno suyo, va a tomar como equipo de gobierno a personas que son artistas de Hollywood, que son gente que van a Harvard, a Inglaterra, al INCAE a estudiar, y las bases del partido, que son los que lo impulsan a llegar a un gobierno, ¿verdad? No son tomados en cuenta en el pasado. Quiero saber cuál es su posición en ese sentido, porque conozco muchos de los artistas que estoy viendo ahorita aquí en el Zoom, y muchos de esos han estado ayudándonos en campaña, y cuando llega al gobierno no los toman en cuenta. Hay que traer gente de Inglaterra y otros lados, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado en los dos anteriores gobiernos nuestros, ¿verdad? Y cuál es tu posición en ese sentido, porque eso sí me interesa a mí. A pesar de los pensamientos y las buenas ideas que usted tiene, a mí sí me interesa saber básicamente si a la dirigencia del partido se le va a tomar en cuenta en gobierno. Gracias. Con mucho gusto. Yo me formé principalmente con Daniel y con Luis Alberto,
que gobernaron con el partido. Gobernaron con el partido. ¿Sí? Hicieron 2 gabinetes de lujo. Yo no sé si tenemos tanta gente buena como la que había en aquel entonces, pero fueron gobiernos auténticamente de partido. Incluso tengo que hacer un reconocimiento aquí. Cuando Óscar Arias ganó en el 86, le vino la idea de nombrar a Rodrigo Madrigal Nieto de canciller, ¿no? Que no era liberacionista. Una figura de un enorme prestigio. Yo terminé, después de haber tenido enfrentamientos con él, con una gran amistad y una gran admiración por Rodrigo Madrigal Nieto. Entonces Óscar Arias me llamó para decirme que prácticamente le ayudara a que el partido respaldara que él nombrara a alguien que no era liberacionista, que era Rodrigo Madrigal Nieto. Luis Alberto muy de acuerdo, don Pepe muy de acuerdo, Daniel me costó, pero al final dijo, bueno, está bien. Eran los 3 líderes del partido, era contar con la anuencia del partido. Yo me formé en ese espíritu, me formé en esa idea. Yo creo que, pues sin descartar a nadie, porque no es nada raro, que si no tenemos mayoría parlamentaria hay que incluir gente de otros partidos, pero fundamentalmente el reclutamiento máximo hay que hacerlo del Partido Liberación Nacional. Yo me formé en eso, creo que Liberación tiene suficiente gente, que no nos va a pasar como le pasa al actual gobierno, que el presidente, que como ya no tiene jugadores en la banca, cuando tiene que sustituir a él, tiene que buscarlo en la gradería porque ya no tiene gente. ¿No? Liberación sí tiene gente para gobernar. Así que, pues yo, digamos, tengo esa formación mental, ideológica, de actitud, pero espero poder llevarla a cabo bien. No me gustó, por ejemplo, cuando José María metió a los ATDs estos, ¿no? Los importados todos de otros partidos y quisieron adueñarse de Liberación Nacional y, bueno, no quiero comentar más. Muchas gracias, don Rolando. Tenemos a Pavel. Pavel, te doy tu minuto. Buenas noches. Buenas noches, Pavel. Sí. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien. Yo rápidamente quería nada más hacerle 2 consultas. Cuando hablamos de la involución, ¿considera usted que esa involución también ha sido porque los líderes y las élites del partido dejaron de tomar en cuenta la opinión de las bases? Tenemos propuestas de grabar cooperativas, pero un movimiento cooperativista que no se pronuncia. Tenemos un movimiento de trabajadores al cual no se le ha preguntado. Tenemos incluso secretarías de asuntos sindicales a las cuales no se les consulta nada. Eso por un lado. Lo segundo, yo me acuerdo, yo fui estudiante suyo en la Universidad de Costa Rica y hablábamos mucho del tema de educación. Y ahora que hablábamos de todo el tema de la reforma del aparato estatal, ¿considera usted y estaría usted dispuesto a apoyar en un eventual gobierno suyo lo que sea un tema de una revolución en el tema de lo que es todo el aparato educativo? ¿Cómo lo podría hacer usted? ¿Tomaría en cuenta la opinión de los profesores o cuáles serían los métodos de acercarse? Ya que la educación ha sido un pilar muy importante, no solo de Costa Rica, sino de los principios liberacionistas. Muchas gracias y gracias a la organización. Esta es la última ya. Nos acaban de levantar una mano, entonces ya después de Vladimir Quiroz terminaríamos. Bueno, lo de la involución no solo hizo que la dirigencia de muchas partes del país se encontrara en sí misma y que encontraran que la actividad política es un fin en sí mismo. O sea, la dirigencia misma, pelear las distritales y las asambleas cantonales y las asambleas provinciales y la asamblea nacional y toda esta cosa se convirtiera en el fin y sustituyera los sueños de un partido político que nació para hacer historia. No solo ocurrió eso, sino que se tragaron la organización sectorial. Eso no existe, ¿no? Ya. Yo fui prácticamente el que redactó ese estatuto que se aprobó en 1979, que tenía como ingredientes nuevos la organización sectorial, el Congreso, el Tribunal de Ética, los núcleos que fueron tan potentes en la vida de este partido durante 2 o 3 campañas electorales, y la organización sectorial, que era una organización independiente. Ahora se hace como un puesto en las digitales. He visto empresarios elegirse por los trabajadores.
porque cabe cualquiera, ahí cualquiera mete un papel y se presenta como trabajador. No existe. Y la organización, ese debilitamiento de la organización sectorial forma parte del debilitamiento que ha tenido el partido, porque en las zonas urbanas la organización territorial pesa poco, pesa muchísimo más la organización sectorial, y hay que recuperarla. Hay que aprovechar esta campaña para recuperar y volver a capacitar el partido en lo que es la esencia de esto, de que hay un movimiento cooperativo independiente, un movimiento de jóvenes independiente con organización en cada lugar, en cada rincón de este país, y ahora pues fortalecido por la organización sectorial. En cuanto a educación, yo no creo que pueda hacerse mucho sin el apoyo de los profesores, de los educadores. Me parece que habría que consultar las cosas. Esa pregunta me podría llevar a una larga respuesta, porque es un tema al que le he dedicado mucho tiempo en mi vida, el tema de la educación. Y quiero decirles, aunque alguna gente me dice eso es demasiado conceptual, pero lo voy a decir. La esencia del cambio que necesita el país es pasar de una educación concentrada en el desarrollo del conocimiento a una educación concentrada en el desarrollo de la inteligencia. Inteligencia emocional, inteligencia espiritual, a usar el potencial pleno que tenemos los seres humanos ahí, escondido, porque el ego no nos deja desarrollar eso, y la educación debe centrarse en eso. Y me dicen algunos, ¿y cómo se hace con la materia que tienen que aprender? Bueno, hoy día, si tenemos celulares que con Google nos responden en fracciones de segundo, preguntas de lo que sea, pues posiblemente pronto con las computadoras cuánticas lo vamos a tener impreso en una uña que se activa con el pensamiento, ¿no? O sea que vamos a tener motores fuera de bordo en materia de conocimiento que obliga a replantear esto. Lo que necesitamos es un nuevo ser humano. Estamos aquí en este país con una educación que está metiendo niños genios al sistema educativo a los 5 años y los está sacando atontados con título de bachiller a los 18 por una metodología que viene desde la Edad Media. Yo, entre las cosas que me apasiona es cambiar eso. Muchas gracias. Le damos un minuto de consulta a Vladimir. Buenas noches, don Rolando. ¿Cómo está? Muy bien. Don Rolando, usted tocó dos temas muy importantes y quisiera hacer una consulta con respecto a la educación unida con la tecnología. Usted, como sabrá, hay una tendencia grande a nivel mundial con el tema de autos eléctricos, energías renovables, y yo soy medio fanático del tema y le pregunto yo a usted, con su conocimiento de ingeniería, nosotros tenemos una gran capacidad de producción de hidrógeno, don Rolando, y pues mucha gente critica el recope de diferentes maneras, pero yo pensaba que si existiera una manera de reinventar el recope para que aprovecháramos nuestros recursos para crear hidrógeno, como tal vez las personas no saben, es un combustible del futuro. Ustedes han escuchado de Elon Musk, de Tesla, etcétera, y Costa Rica me parece que tiene un gran potencial de convertirse en una fuente poderosa de hidrógeno para el país y para el sector Centroamérica, para eliminar la dependencia de combustibles. Entonces quería hacerle esa consulta, don Rolando, a ver qué opina usted. Gracias. Mire, yo pasé, después de que perdí las elecciones, en el 2002, más o menos hasta el 2010, dando conferencias en Costa Rica y fuera de Costa Rica sobre la economía del hidrógeno. Jeremy Rifkin, que tiene un libro que se llama así justamente La economía del hidrógeno, me convenció totalmente. Es más, en el 2008 estuve con Jeremy Rifkin en Atenas en un congreso de la Internacional Socialista, que yo lo mencionaba tanto que decidieron invitarlo a que diera una conferencia en ese congreso, a Jeremy Rifkin. Sin embargo, le voy a decir esto. Resulta que cuando Elon Musk, que usted lo acaba de mencionar, saca el auto Tesla, no lo saca con baterías de hidrógeno, sino lograron crear este sistema de baterías utilizando el litio y de todo esto. Y resulta que así como la energía solar está, cada 18 meses baja a la mitad del precio o aumenta la eficiencia en una parte correspondiente.
en energía solar. Lo mismo está pasando con las baterías. Y yo rápidamente me replanteé el asunto, hice los números, y el hidrógeno no compite con esas baterías. Me pueden decir que las baterías crean contaminación. Yo estoy de acuerdo, eso hay que buscarle alguna solución, pero eso va a cambiar. Vamos ya para un mundo en que tendremos energía solar que vendrá con el precio de la casa, porque las tejas van a venir con, listas para generar electricidad, los vidrios, los materiales de repello van a venir listos para entonces viene la generación distribuida y las baterías están bajando al mismo precio. La única manera digamos, competitiva de sacar el hidrógeno es del metano, ¿no? CH4, que sale digamos, del gas natural, por ejemplo, que tenemos aquí cantidades enormes de gas natural. Yo en este momento no quiero entrar en la discusión de si lo explotamos o no, porque tengo dudas, pero que tenemos una enorme riqueza en gas natural, eso es así, eso puede producir hidrógeno, digamos, a precio más competitivo, pero hidrógeno por electrólisis sería impagable, ¿no? O sea, no hay posibilidad. No le veo pronto salida a lo del hidrógeno. Yo no sé cómo están hablando de que el combustible del futuro, porque francamente a mí no me dan los números. Muchas gracias, don Rolando. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rolando. Gracias. Bueno, gracias, Oscar. Gracias a todos. No, pero no nos vamos todavía. Bueno. Yo sé que es muy rica la noche y en el preámbulo en el que entramos todos, estábamos los organizadores con don Rolando y le decíamos que tirada, porque don Rolando puede agarrar el churuco un par de horas él solo y no nos vamos a cansar de escucharle temas que son sumamente relevantes. Demuestra que es un hombre culto y estudioso. Y bueno, a veces estas preguntas cotidianas del quehacer del partido podrían no estar acorde con la noche en la que hemos celebrado este evento, pero hay algunos compañeros que han hecho sus preguntas respecto a la identidad. Yo no diría si las bases o no deben estar o no estar en el gobierno, diría la gente que tiene identidad partidaria, que es consecuente con un modelo de desarrollo, que es consecuente con un pensamiento que nos reúne dentro de Liberación Nacional y el cual es parte del propósito, digamos, por el cual nosotros nos mantenemos afines a nuestro partido y a pesar de todas las circunstancias seguimos, pase lo que pase. En mi caso son ya 40 años de estar aquí, más de 40 años. Yo fui presidente de la FEOR, bueno, tenía ya 7 años de estar dentro del partido. Pero a mí me preocupa, don Rolando, que la discusión que conlleva a escoger las autoridades que representan al partido en el brazo político del partido, a ratos ha estado menoscabada por candidatos que dicen que de esas cosas no hay que hablar, o sea, no hay que hablar de diputaciones. Y yo, permítame decirle que estoy desconfiando mucho del modelo permisivo de discrecionalidad con el que algunos de los candidatos nuestros se toman la ligereza de nombrar una fracción política que después no es consecuente ni con la forma de actuar de Liberación Nacional, que siempre fue un enlace entre los diferentes sectores sociales para generar la prosperidad y la distribución de la riqueza y la calidad de vida y el acceso a los medios de producción, ni tampoco tienen un fundamento que nos permita a nosotros sentirnos representados por élites que al fin de cuentas son esas élites de amigos que llegan a la Asamblea Legislativa. Usted decía, bueno, ahora que Desamparados tiene más de 20 años de no tener, bueno, Desamparados no, o sea, Desamparados tiene menos. A mí me tocó ser jefe de fracción en la administración de Oscar Arias y después vino Anisa Uribe, después vino Mauro, pero bueno, es cierto que en esta oportunidad de los 4 diputados de la provincia de San José, ninguno era provincial de San José. Y yo me pregunto, y un día esto le mencionaba al presidente Arias por teléfono, si realmente todos los que aspiran a ser precandidatos lo aspiran con la intención de hacer ganar al Partido Liberación Nacional las elecciones o llevar de su cuota cómoda de poder a la Asamblea Legislativa para que con ellos pueda manejar por un tiempo, los 4 años soñados,
las cuotas de poder para representar ya intereses propios y no los intereses que comulgan con el partido. Y yo lo digo no por el tema de las aspiraciones diputadiles de algunos, lo digo porque el partido le queda, después de una elección en donde tenemos una derrota, un brazo político que le representa y que no puede, don Rolando, no puede bajo ninguna circunstancia renunciar al modelo que pregona Liberación Nacional aún y cuando no esté gobernando. Eso no quiere decir que tiene que ser intransigente, no, lo que tiene que hacer es negociar sus votos en razón de alejarse lo menos posible de los parámetros de bienestar al cual aspiramos los liberacionistas. Y bueno, yo quería preguntarle, ¿usted cree que haya gente que tiene intereses de llevar una fracción predilecta por intereses propios que no sean los que representa Liberación Nacional? Y le pregunto, ¿usted se siente representado por la actual fracción legislativa frente al dilema de lo que está sucediendo con los sectores? Muy probablemente la próxima semana empezamos con la activación otra vez social. Digo, empezamos, no porque yo esté metido en eso, ni es el modelo al cual yo aspiro, pero sí porque los grupos se enervan cuando no tienen acceso a los grupos de poder, y Liberación Nacional a veces desde la Asamblea Legislativa parece haber renunciado a hacer un vínculo de esos grupos con los sectores sociales que debería estar representando desde la fracción legislativa. Oscar, su pregunta podría, digamos, oportunistamente contestarla en dos líneas, ¿no? Pero yo le voy a decir algo de lo que estoy convencido. Yo creo que el sistema presidencialista está acabado. Yo creo que los partidos políticos que fueron correas de transmisión entre el pueblo y el poder en el sistema de democracia representativa, conforme el mundo se empieza a abrir campo hacia formas de democracia directa, que ya vamos a eso, ya vamos. O sea, aquí tenemos un referéndum, lo hemos hecho, pero en Suiza hay referéndums ya sea por municipios o a nivel nacional, casi todos los días hay un referéndum en el pueblo votando, ¿no? Yo creo en eso. Creo en eso. El modelo suizo para mí es maravilloso y creo en el parlamentarismo, que sería para mí la única solución a esto. En los países parlamentarios, la fracción parlamentaria es el alto mando del partido, ¿no? No tiene dos, un directorio por aquí y fracción por allá, ¿no? Y yo no creo que la fracción tenga líder. Yo pienso que pues Antonio Álvarez tiene alguna influencia. Me dicen que don Rodrigo Arias también tiene alguna influencia en algunos diputados, pero yo no veo que nadie tenga hegemonía ahí, nadie, ¿no? Y bueno, y es una fracción donde mucha gente salió, digamos, sin tener, digamos, esa vivencia de partido, ¿no? Alguna gente se le hace crítica, yo no quisiera sumar la mía, porque yo pues, he sido muy bien tratado por los diputados, pero sí discrepo de ciertas cosas. A mí me parece que hay actos de hipocresía enorme. Por supuesto que no podíamos tolerar que Daniel Ulate fuera a un acto con el alcalde o el candidato a alcalde del PUSC en un cantón como Atenas sin que recibiera una reprimenda, ¿no? Pero a mí me parece que ¿cómo le cobran a Ulate eso cuando ha habido diputados que se ponen de acuerdo con el gobierno sin apoyo del partido en compromisos que van muchísimo más allá, que ponen en peligro la identidad de Liberación Nacional, ¿no? Bueno, a mí me parece que son cosas muy graves, contradicciones muy graves. Y sobre todo, mi opinión es que el partido, como partido, debe recuperar, digamos, la paternidad de ser el vientre que es donde salen los diputados y que le responden al partido y no a ninguna figura, ¿no? Y para hacer eso, yo pienso que el mejor sistema es el parlamentarismo. Gracias. Bueno, yo creo que concluimos. Marcos, Adriana, Federico, estamos ya con redes cubiertas. Hemos tenido picos interesantísimos, ¿verdad? En nuestro canal o en nuestro Facebook Live y el Zoom hemos llegado a 330 personas. Ciertamente ahorita podríamos tener información de cuánto en las redes de don Rolando y otros medios, pero
estamos cumpliendo un objetivo y yo creo que hoy podríamos sentirnos muy satisfechos del objetivo. Escudriñar el pensamiento de Rolando Araya siempre es muy atractivo y me parece que suma importante e inteligentemente su discurso dentro del ámbito de las precandidaturas y le pone también un reto a los compañeros que habrán de venir en las próximas semanas, que es superarle siempre, ¿verdad? Porque estos temas para nosotros son muy interesantes. Sin embargo, Liberación Nacional es un crisol de ideas, ¿verdad? En Liberación Nacional tenemos de todo y gracias a Dios es un partido con una capacidad de interactuar sus líderes y sus dirigencias que ha sido cultivada por muchísimos años. No hay mayor congoja de hablarle a un dirigente, de enfrentar y de confrontar sus ideas, de comulgar con las de él o de oponerse a las de él. Eso es lo que hace este foro, hace que estemos hoy reunidos en un espacio virtual en el que hemos pasado un gran momento. Y yo quiero agradecerle a don Rolando la compañía que hemos tenido el día de hoy con él, por nutrirnos, y a todos ustedes por estar aquí presentes como lo hacen todas las semanas, e invitarlos ahora, Adriana, a la próxima semana que tenemos bueno, yo creo que se suspendió lo de la próxima semana de Carlos Ricardo por alguna circunstancia, ahora lo explicará Adriana, y haríamos lo propio para tener una comparecencia virtual, un evento también que sea rico, dirigido a estos mismos propósitos, y continuaríamos la semana siguiente en donde ya habíamos calendarizado con cada uno de los precandidatos su fecha. Agradecerles a todos, muchísimas gracias. Adriana se despedirá en nombre de todos también y agradecemos. Muchas gracias, don Rolando, de veras. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos por haberse conectado hoy aquí, tanto en el Zoom como en la página de nuestro foro y en diferentes páginas, porque sabemos que estamos enlazados en streaming en varias páginas. No, nada más comentarles que sí, en efecto, don Carlos Ricardo había cambiado la fecha, lo habíamos movido para el final, de hecho es el último prácticamente. Entonces, para no mover las fechas de los demás que ya habían confirmado, por respeto a ellos, entonces vamos a dejar el foro del próximo martes con algún tema obviamente interesante, como los que siempre hablamos y tratamos aquí, para que igual nos conectemos todos y luego ya retomamos el martes que sigue, hoy en 15 días, con el aspirante a la precandidatura que continuaría. Entonces, decirles que muchísimas gracias, muchas gracias a don Rolando por habernos acompañado hoy. La verdad es que un placer escucharlo, y pueden abrir sus cámaras, micrófonos, como siempre, para despedirnos y vernos todos un ratito. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Adriana, Oscar. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.